Pues vamos a ver qué tratamiento contable hay que darle a esa bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible que introdujo el Real Decreto Ley 6/2022. Lo vamos a ver con un ejemplo en el que además vamos a analizar tres posibles casos. Un caso en el que llevo un control exhaustivo de los desplazamientos con el vehículo, otro caso en el que no llevo ese control tan exhaustivo y un tercer caso que sería una alternativa para no anotar la bonificación como un ingreso. Vamos a ver ese ejemplo. Bueno, pues aquí se está mostrando una factura que podría ser perfectamente real, en la que aparecen una serie de conceptos donde tenemos por aquí la bonificación estatal 9,16 que no afecta para nada al IVA. Después veremos la importancia de esto. Otro concepto que aparece aquí es el producto que se ha comprado, 45,78 litros, que tiene un importe, que tiene su cuota IVA correspondiente y un importe total de la factura. Después aparecen una serie de conceptos que son descuentos comerciales que ha aplicado este suministrador y al final lo que tenemos es que este combustible, estos 45,78 litros, han costado 67,15, tiene una cuota IVA de 14,10 y un importe total de la factura de 81,25. Esto es lo que realmente se ha gastado en ese combustible y es lo que hay que registrar correctamente en los gastos. 81,25 no es lo que se ha pagado realmente porque hay una bonificación que supone una subvención al consumidor. Pues el consumidor, en este caso hemos pagado 74,84 y además han cargado 2,75 en la tarjeta cliente. Por lo tanto, el gasto sí son 81,25 en total, pero no es eso lo que se ha pagado, porque hay una bonificación de por medio. ¿Y cómo se registra correctamente estos gestos VAT? Pues vamos a verlo. Para facilitar un poco más la comprensión de todos estos conceptos de la factura, pues tengo aquí anotado en este archivo las cantidades que son realmente importantes de la factura. La base imponible, su cuota de IVA, el total de la factura, la bonificación, la cantidad de combustible y el precio por litro, que sale simplemente de dividir la base imponible por los litros consumidos. ¿Y cómo se registra esto correctamente en gesto VAT? Pues vamos a verlo por aquí. Nos vamos al programa, a gastos y añadimos un gasto nuevo. Como ya sabemos, elegimos nuestro proveedor de combustible, sería este. La fecha de recepción por defecto nos pone la de hoy y esto va al tercer trimestre, pero como aún no hemos cerrado el segundo y queremos que entre en el segundo, pues vamos a ponerle fecha de recepción en junio. De esta manera ya va a entrar en el segundo trimestre. La fecha de expedición de la factura era el 31 de mayo, lo ponemos por aquí. El número de expedición de la factura lo tenemos aquí en la propia factura, control C, control V, lo pegamos aquí. Es una factura en la que se identifica el destinatario, tendremos la clasificación del tipo de factura correctamente. En cuanto al IVA, pues es un gasto sujeto, se trata de una operación interior, el tipo de IVA que le afecta es el 21%, a efectos de IRPF también está bien clasificado en el consumo de explotación, en la clasificación del coste, que esto ya es a nivel interno nada más, ya no es para la agencia tributaria, no lo vamos a clasificar como combustible. De esta manera ya tenemos registrado este gasto. Ahora solo nos faltaría añadir el detalle para tener las cantidades correctamente. En cuanto al concepto, le podemos poner el que aparece en la propia factura, lo copio y lo pego aquí también. Y en cuanto a las unidades, como estamos en este primer caso en el que sí tenemos una anotación exhaustiva de los kilómetros recorridos por encargo y los litros que se han usado para cada uno, pues vamos a registrarlo realizando este desglose. Para el primer encargo serían 26,04 litros. El precio es este que tenemos aquí calculado, 1,4668. 1,4668. Estos litros suponen un gasto directo
de un encargo concreto y lo vamos a deducir al 100% en el IVA y al 100% en el IRPF también. Y ya solo nos queda asociarle el encargo, que hemos dicho que es el 5. Nos pregunta si de verdad queremos realizarlo, decimos que sí, seleccionamos nuestro encargo y guardamos. Ya tenemos registrada una parte del gasto de esta factura. Hacemos lo mismo con la siguiente. Introducida la siguiente línea para el otro encargo, nos queda tal que así, y ya solamente nos queda anotar un resto de litros que se han quedado aquí, que no los tenemos asignados, no los hemos identificado en ningún encargo, y será porque se han destinado a uso personal o a otras tareas de la actividad, pero que no tenemos registro de ello en ningún sitio y no nos lo vamos a deducir. Estos 6,72 litros lo añadimos de la misma forma, el mismo concepto. Unidades hemos dicho son 6,72. El precio es este de aquí, y este no se va a deducir ni en IVA ni en IRPF y no se queda asociado a ningún encargo. Guardamos. Terminada esta anotación, ya deberíamos tener la factura tal cual nos la ha enviado el proveedor. Vamos a comprobarlo. Tenemos de base imponible 67,16, aquí 67,15. Hay una variación de 1 céntimo por los decimales. Pues podríamos ajustarlo si queremos. Le pondríamos ajuste de decimales. Como lo que tenemos que hacer es deducir, le vamos a decir que a este gasto le quitamos 1 céntimo y guardamos. Y comprobamos si coincide exactamente con la factura. Ya si tenemos 67,15 aquí, la cuota de IVA es 14,10 y el importe de la factura 81,25, que ya está aquí. Ya tenemos la factura con sus distintos gastos asignados a los diferentes encargos y totalmente contabilizada. Ahora llega la parte de qué hay que hacer con la bonificación. ¿Qué pasa con esos 9,16 euros? Pues bien, esa bonificación se considera una subvención y habría que introducirla como un ingreso. Nos vamos a facturación ingresos, añadimos uno nuevo, vamos a seleccionar como pagador a la agencia tributaria, que es quien abona esos 20 céntimos a nuestro proveedor. En la fecha del ingreso le vamos a poner la misma de la factura, por ejemplo, y nos vamos a ir a la serie de facturación para decir que esto es una subvención recibida. Automáticamente nos abre algunos campos, cambia la clasificación de IVA en IRPF y podríamos guardar este ingreso. No tiene importes, tenemos que darle el detalle igualmente, y en su detalle lo que vamos a especificar es que esto corresponde a una bonificación de combustible. El importe que habría que indicar sería el de los 9,16 y guardamos. Este ingreso representaría esa subvención que hemos recibido. ¿Podemos hacer algo más para hilar aún un poco más fino? Pues sí, porque aquí estamos considerando como ingreso el 100% de la bonificación recibida, cuando en el gasto no nos estamos deduciendo el 100% de esa factura. Si hemos deducido el 100% del gasto que está imputado a un encargo en concreto, pero ha quedado una parte de la que no se deduce nada. Podríamos calcular fácilmente la parte que no se deduce. Ha sido 57,29 entre 67,15 menos 1. Un 14,68% no se ha deducido. Pues ese mismo porcentaje lo vamos a aplicar a la subvención. Vamos a multiplicar esto por 9,6, 9,16 y nos queda que 1,34 euros no lo vamos a deducir. Pues nos volvemos al ingreso y le vamos a añadir una línea de detalle que es combustible no deducido.
le pondríamos la cantidad que hemos tenido menos 1,35 y guardamos. Ahora sí estaríamos declarando como un ingreso una bonificación y esta sería una forma correcta de contabilizar esta factura. Nos hemos llevado el gasto a los gastos y nos hemos llevado la bonificación a ingresos como una subvención, que es lo que realmente es. Vamos a pasar ahora al segundo supuesto. En el segundo supuesto estamos diciendo que no hemos llevado un control riguroso de los desplazamientos que hemos realizado y por tanto del gasto imputable a estos encargos. Así que lo único que tenemos es la cantidad de combustible, un precio y su factura. En este caso no podríamos deducirnos todas estas cantidades que hemos especificado aquí y la única posibilidad es deducir el 50% del IVA. Voy a duplicar este registro para seguir la misma secuencia. Le doy a duplicar, me dice que ya lo ha duplicado. Le voy a poner aquí, voy a anotar que esto es el caso 2, la fecha de la factura era el 31 de mayo y la queríamos colocar en el segundo trimestre. Guardamos y hay que editar su detalle. Hay que borrar las 3 líneas de la factura para dejar solamente una. Voy a borrar la primera, elimino y lo mismo con las otras dos. Ya tengo esta única línea y voy a poner aquí las cantidades que tenemos de la factura, los 45,78 al precio que ya estaba anotado igual. En este caso del IVA solo se puede deducir el 50% y en el IRPF no se puede deducir nada. El encargo hay que eliminarlo porque no está asociado a ningún encargo y guardo. Bueno, esta sería la forma más sencilla de introducir una factura y sin necesidad de llevar ningún control de a qué encargo corresponde cada gasto. Pero en este caso solo puedo deducir el 50% del IVA y nada en cuanto a IRPF. ¿Y qué sucede en este caso con la bonificación? Pues si solamente nos estamos deduciendo 7,05 euros del total de la factura, pues podríamos establecer la misma proporción que hemos hecho antes para ver qué ingreso hay que registrar. Si sacamos la proporción de los 7,05 sobre los 81,25, obtenemos que solo estamos deduciendo el 8 y pico por ciento del total de la factura. Por tanto, habría que eliminar el 91,32% de los 9,16 de la factura. Multiplico por 9,16 y tendría que restar esta cantidad del ingreso. Nos vamos al mismo que hemos generado antes y aquí en lugar de deducir solamente 1,35 pues tenemos que deducir 8,37. Guardamos y resulta que solamente tenemos que declarar como subvención recibida estos 0,79 céntimos. Así tendría que quedar registrado este segundo caso. Vamos a ver qué pasa con el tercer supuesto que queremos plantear. Bueno, pues en relación a este asunto, el Instituto de Contabilidad y Autoridad de Cuentas ha respondido a una consulta concluyendo lo siguiente. Por aquí explica en qué se basa la consulta y los fundamentos y termina diciendo que la bonificación que se hace efectiva a través de una reducción del precio del producto tiene naturaleza de subvención, es decir, tal como lo hemos anotado y registrado en los dos casos anteriores. Pero dice también que no obstante puede admitirse que dicho importe minore el gasto ocasionado por este concepto siempre y cuando, de acuerdo con el principio de importancia relativa, la variación que ocasione este registro contable sea poco significativa. Es decir, no hace falta complicarse demasiado si al final el resultado que se va a obtener va a ser prácticamente el mismo de una forma o de otra. Y como hemos visto antes, pues aquí teníamos que estábamos declarando un ingreso de 79 céntimos. Esto seguramente pues estará dentro de lo que se considera poco significativo. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que el importe de la subvención lo podemos minorar directamente del gasto
sin declarar ese ingreso como subvención. ¿Y cómo se registra esto en los casos que hemos planteado? Pues vamos al caso primero que hemos visto, en el que detallábamos todos los gastos soportados que incluía esa factura, y lo único que tendríamos que hacer sería añadir una nueva línea en la que registrar esa bonificación, que como hemos dicho antes no afecta para nada al IVA y por tanto tendríamos que cambiar la clasificación de esta sola línea diciéndole que es algo no sujeto al IVA. En el concepto le pondríamos que es la bonificación de los 20 céntimos y el importe que tenemos que indicar son esos 7,81 euros que registrábamos como ingreso en el primer caso. Lo dejaríamos al 100% porque ya le hemos aplicado el porcentaje que no se ha deducido, aunque igualmente podríamos indicar aquí los 9,16 del total de la bonificación y variarlo por la vía del porcentaje deducible. Pero en este caso lo voy a dejar así, con los 7,81 euros en los que hay que minorar ese gasto. Guardamos y ya tendríamos en una línea aparte esa bonificación que nada tiene que ver con las bases imponibles ni con el IVA y que resta el gasto que nos podemos deducir. Hemos minorado el gasto deducible. Y en definitiva, estas serían distintas posibilidades de registrar correctamente los ingresos y gastos. Como siempre, cada uno debe decidir lo que le merece más la pena en tiempo, esfuerzo y demás, y lo que entiende más fácilmente, pero siempre se ha de tener en cuenta que cuanto más y mejor detallados estén los ingresos y gastos, de mejor manera se podrá exponer toda la información de cara a cualquier requerimiento de la agencia tributaria. Y por último, solo recordar que con este programa, con Gestovia T, registrando correctamente cada ingreso y cada gasto, ya no hay que hacer nada más después para ninguna de las declaraciones. Simplemente iremos a los informes correspondientes, extraeremos los que necesitemos para la declaración que corresponda e igualmente los libros registros se van rellenando automáticamente y los tenemos siempre disponibles ante cualquier requerimiento. Estos son los informes para las declaraciones fiscales y luego hay otra serie de listados de informes que nos pueden servir para consultar con más detalle los registros que tenemos, revisarlo con la asesoría fiscal, para facilitarlo, como decía antes, ante un requerimiento de la agencia tributaria o para cualquier otra necesidad que tengamos. Esperamos que te haya resultado interesante y que te haya ayudado a clarificar un poco más estos conceptos. Muchas gracias por interesarte en este programa.